abordaje, zánganos malolientes, que ya va a zarpar la nave de los locos. Bienvenidos a la nave de los locos, capítulo 7, aquí Ricardo Villanueva. Amiguitos míos, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Aquí Jesús Betancourt reportándome a cubierta. Y de este lado presentándome Mel Ortiz, y como siempre, mis queridos amigos, con esta pregunta: ¿de qué vamos a hablar? Eso. ¿Qué tal? Muy bien, así era desde el principio. Pues amigos, yo tengo que decirles que el día de hoy tenemos ahí un asunto pendiente. Bueno, yo siento que tenemos un asunto pendiente con estos 7 mares de la ignorancia. Y resulta que la vez pasada en la expedición hacia Costa Censura no pude evitar divisar una formación geográfica muy parecida a Yucatán. Y decía, yo he visto algo así. ¿Dónde, güey? ¿Dónde? No, de veras. Y dije, chingada, ¿dónde será? Dije, pues tiene que ser una península, güey, ¿no? Pero pues ya llegamos hacia Costa Censura y ya pues no supe más del tema. Hasta que revisé unos mapas y me di cuenta que se llama la Península de la Tolerancia. Y debo decirles que es hacia ahí, precisamente, que nos dirigimos el día de hoy. ¿Cómo están? ¿Listos? Estamos listos. Pues vamos a ver, y seremos más tolerantes. Ajá. Ok, seremos no te pases de tolerantes lanza con porque esto. me molesto y si te rompo tu madre, güey. Fíjense, ahí hay una cosa bien chistosa con esta cuestión de que mientras estábamos en Costa Censura, tocamos también un poco este tema de la tolerancia y pues bueno, descubrimos el buen Jesús descubrió esta península, la península de la tolerancia, porque es un tema que va muy relacionado. Es un tema que va relacionado en cuanto a la tolerancia, qué tan tolerantes podemos ser con ciertas cosas que incluso se censuran, o si la tolerancia depende de la censura, o la censura depende de la tolerancia. Entonces es un territorio que está bastante cerca, ¿no? Es muy corto ese trecho entre la península y la costa, que nos hace imaginarnos muchas cosas acerca del tema. Pero bueno, amiguitos, ya puse un par de cosas aquí, entonces por favor, ya di un ¿qué par opinan? de spoilers, dice, ¿no? Ya di un par de spoilers de lo que vamos a hablar hoy. Ahora sí, empecemos. Pues yo quiero dejar la pregunta en boca de Mel Ortiz, por favor, porque Amigos, ¿de qué vamos a hablar hoy? No, eso ya pasó. Él lo dijo y no se acuerda. Es un pedo muy extraño, güey. Y bueno, no, amigo, del asunto de... ¿Qué opinas tú de la península de la tolerancia? ¿Qué te dice a ti la palabra tolerancia, güey? Si yo me encabrono, luego me encabrono. Sí, a mí sí es algo... Si hay algo que me enerva, así si hay algo que me emputa es la tolerancia, ¿no? No la soporto, güey. No la soporto, ¿no? Sí, Soy claro. intolerante a la tolerancia, ¿no? Creo que es un fenómeno muy interesante y curiosamente muy de nuestro tiempo. No es cierto que no la tolere, no es cierto que me cause todas estas cosas. Me parece que es una cuestión muy interesante, ¿no? Y que tiene muchas vistas y se puede poner desde muchos ángulos, ¿no? Ayer que estábamos platicando un poco al respecto, salía un poco el tema de qué había sido antes, ¿no? Como ahorita nos recordaba Richie, si la censura o la tolerancia, ¿no? Y yo estaba comentando que a mí me parece que la tolerancia tiene históricamente mucho menos tiempo de lo que ha tenido la censura, ¿no? Me parece que la tolerancia es un discurso relativamente nuevo o con matices muy interesantes ahora en la actualidad. No sé ustedes qué piensan, amigos. O sea, ¿tú crees que la tolerancia es más vieja que la censura, cierto? No, al revés. Y entonces, porque yo creo que pudieron bien aparecer al mismo tiempo.
Es que Porque en cuanto hay alguien que no tolera algo, existe el concepto de tolerancia, porque lo mismo que decíamos con la libertad, ¿no? El asunto de la tolerancia es que no la necesitas hasta que sabes que la necesitas, güey, ¿no? Hasta que algo te ofende, hasta que algo te molesta, te disgusta, te perturba. Claro. Y entonces, en ese momento, si hay una buena razón para no actuar, digamos, de manera impulsiva y tal vez hasta agresiva en contra de lo que sea que esté sucediendo, tienes la necesidad de tolerar por algún sentimiento, por alguna regla incluso, ¿no? Y entonces pues, dices, bueno, no puedo ir a matar a este güey que me molesta que me vea, ¿no? O sea, listo, nada más me molesta que me vea. No me dijo nada, no lo conozco, pero me está viendo y me molesta. Quiero ir a matarlo, pero mi instinto no está dentro de los límites de la tolerancia a ciertas cosas, ¿no? Entonces, la tolerancia en realidad yo creo que apareció al mismo tiempo que la censura, güey. Porque cuando algo no se permite, es que, bueno, se permite, pero poquito, ¿no? Como que de cierta forma, de cierta manera, y si se dan cuenta ahí, la libertad y la tolerancia y demás van tantísimo de la mano que... De la mano. Sí, por claro. supuesto. Que seguramente tendremos que pasar por alguna parte, ahí habrá, Sí, claro. Tendremos que rozar con la libertad otra vez, ¿no? Y de Sí, claro. hecho, amigos, también nos expande a territorio, a nuevos mares, acerca de las leyes. Así Porque es. obviamente es un tema que va relacionado, va de la mano, y que tanto con la libertad, con la censura, con la represión, con las leyes, con el crimen, con todos estos temas que tiene la ley, porque obviamente la ley es antes incluso de la censura, más bien es el conato de la censura. La ley lo que infringe, las reglas establecidas, reglas que no se deben de romper por ciertos parámetros, y entonces desde ahí también hay tolerancia. ¿Qué tanto lo toleramos? Por eso mismo, yo creo que sí. Yo creo que como un esquema en cuanto a ley, teoría o incluso discurso hacia la gente, la tolerancia sí es posterior a la censura, pero hubo tolerancia incluso en las leyes y en la censura cuando se rebasó esa parte de tolerancia que infringió la ley, infringió incluso la libertad o contra la libertad de alguien, para que obviamente desde ahí sea tolerado o no algo. Yo creo que son temas que también se pueden ampliar muchísimo hacia qué tanto toleramos, o la censura es una consecuencia de la tolerancia que se hay ante ciertas libertades. No, yo creo que ahí fíjate que es una buena combinación de ambas cosas, ¿no? Yo creo que sí, en efecto, están puestas en ese orden en aparición temporal, digamos. Pero creo que bien pudo haber sido una cuestión de minutos o de segundos incluso, ¿no? Porque ¿qué pasa cuando tú quieres frenar a alguien de hacer algo, cuando quieres evitar que alguien haga algo, ¿no? Entonces en ese momento tú estás censurando cierta conducta, ciertos dichos, incluso cierto lo que quieras, ¿no? Y entonces te das cuenta, a lo mejor haces algo que no quieres que te hagan, pero que a ti te gusta hacer, ¿viste? Y creo que generalmente de ahí viene la tolerancia, de decir, a ver, a la chingada los taxis que no están plastificados y marcados y rotulados de tal manera y tal. Y entonces el dueño se acuerda y dice, madre, mi primo tiene uno, güey, ¿no? De los que no están. Dice, no, bueno, va a haber unos taxis tolerados que van a hacer esto y esto y esto. Entonces así como uno va modificando, uno va tolerando en función de lo que necesita quien pone las leyes, güey, ¿no? Yo creo. Sí, claro. Obviamente es un proceso ligado. Melito. Yo pensaba ahorita, ¿no? Si se trata de las leyes y la tolerancia justamente tienes como este margen, como este pequeño movimiento que le permite decir un poquito más, un poquito menos, eso nos lleva a la pregunta, ¿no? De ¿hasta dónde es posible tolerar algo, ¿no? ¿Hasta dónde es tolerable lo tolerable, ¿no? O sea, porque pareciera de repente que la tolerancia puede ir llevando como al límite de caer en cuestiones que parecen ya extremistas, pero que justamente dentro del discurso de la tolerancia caben. Creo que es como un punto ahí como interesante. Yo creo que siempre tienes un montón de cosas bien extrañas que dices. No, de verdad. Y por extrañas me refiero a interesantísimas, güey, ¿no? O sea, siempre
siempre clavas ahí donde había que rascarle, güey. Siempre es ahí justamente, güey. ¿Pero qué piensan ustedes de eso, amigos? Mira, yo creo que realmente aquí ya saliendo un poquito de las leyes, lo tolerable es todo, lo social, lo familiar, lo personal, ¿no? Desde ahí en donde ponemos pautas de qué es tolerable y qué no. ¿Qué es lo que marca lo tolerable de lo que no lo marca? Pero no a nivel personal, sino también a nivel social, a nivel o bueno, vamos llegando, si ya hablamos de las leyes, pues también como a nosotros a nivel personal, ¿a qué somos tolerantes, perdón? ¿A qué somos tolerantes y a qué no lo somos? O tolerables. Sí, ¿no? O tolerables. Yo creo que somos menos tolerables que tolerantes y tal vez una a causa de la otra. Entonces, bueno, pues para empezar aquí yo quiero dar las gracias a todo el amable público que haya adquirido esta transmisión descargable o que esté viéndonos en YouTube. No olviden ahí seguirnos en redes sociales. Búsquenos, la neta es que no sabemos todas nuestras redes sociales, entonces ustedes ahí búsquenos, nos encontrarán eventualmente. Y somos La Nave de los Locos Radio en Facebook, La Nave de los Locos Radio en Spotify y La Nave de los Locos Radio en YouTube. Den su like, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y comenten un montón. Comentarios. Compartan un montón con la persona con la que más les guste alegar en la vida. Así, todos tenemos una persona con la que nos gusta discutir cosas. A esa persona manden el podcast y hablen mal de nosotros. Listo. Sí, siempre es satisfactorio hablar mal de la gente. Decidan si van a ser tolerantes o intolerantes con nosotros. Cualquiera de los dos puede estar interesante. Gracias por tolerarnos. Y bueno, gracias por tolerarnos. Gracias por tolerarnos y bienvenidos tripulantes a esta su nave de los locos. Y bueno, no, ¿quién nos va a censurar? Angie nos dice no manches, sí es cierto, nos va a caer la censura otra vez. Exacto, ven cómo está muy cerca esto, les dije que... No creo, sí. Okay, pero es que no creo porque aquí en la península de la tolerancia tenemos amnistía y entonces porque aquí son tolerantes, aquí realmente tienen bastante tolerancia, por eso no creo que... Hasta que alguien decida que eso ya no es tolerable, güey, ¿no? Porque justo lo que decíamos, se mueve, la tolerancia también se mueve. Entonces hay cosas que se toleran en la sociedad, ¿no? Y hay cosas que yo no tolero de lo que se tolera, por ejemplo, ¿no? Okay. Vamos a la tolerancia. Vamos a hacer algo. Me voy a meter en pedos y voy a... Hashtag. Lo que te iba a decir. En pedos. Y mi misión es, quien decide lo tolerable o no, lo tolerado, es el que tiene el poder, el que tiene la verdad. Esto quiere decir que las grandes esferas, el poder, ven por la humanidad o por los intereses y ahí entra en esa parte tolerable o no, o tolerante de ciertas cosas. Yo creo que las grandes esferas del poder tienen muchísimo que ver ahí con esas cuestiones, y metámonos en pedos. Mi querido Olayo Villanueva, güey, ¿no? Las cúpulas de poder. Como decía Chomsky. Pinche Olayo Villanueva. Sí, claro, siempre va a haber una persona que tiene el poder y esa persona en el poder, ya sea político, económico, espiritual, incluso, porque aquí estamos hablando de algo que no es solamente legal, ¿no? Viene también como en la cuestión del espíritu, ¿no? Sí, hay cosas que... ¿Y quién nos enseña eso? Pues la religión. Y ya estaremos hablando en algún momento de la religión. Hashtag ultramétete en pedos. Y bueno, pues creo que el asunto es de quien nos imbuye la educación, la moral, los valores. Esa persona estamos tolerando nosotros a través de esa persona, ¿no? Y obviamente pues también evoluciona, por supuesto que evoluciona, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no crecimos en familias todavía medio machistas, medio homofóbicas, ¿no? O sea, yo por ejemplo, sí tengo historias ahí al respecto. Y otras historias familiares que me hicieron tolerar mucho más pronto que a mis familiares que eran mayores que yo, ¿no? Justamente creo que esto es de lo que estoy hablando, de la evolución de la tolerancia, ¿no?
Pero Y fíjate sí, adelante. fíjate que en este tipo de tolerancia, en este tipo de temas o que podemos hablar desde religión, desde homosexualidad, desde drogas, desde todos estos temas que son tolerados ahora. ¿Alguien dijo Dorgas? Ok, sí, dijimos drogas. Entonces, todos estos temas se toleran desde una perspectiva tanto social como una perspectiva personal. Obviamente nosotros tenemos la capacidad de nuestra historia de vida, darnos esa experiencia para tolerar o no tolerar ciertas cosas. Pero yo creo que aquí juega un papel muy importante, no solamente la familia, sino también el medio, el contexto en el que te desenvuelves, y no solamente de instituciones rigurosas como escuela, iglesia, familia. No, claro que no. Tenemos siempre ideas basadas en lo que piensan quienes creemos que están arriba de nosotros, de alguna manera, la que sea. Sobre todo si existe cierta admiración por la persona, ¿no? Puede ser tu primo el que más rápido corre, güey, y dices, no manches, es que ese güey corre rapidísimo, y le crees a él porque es el mejor en algo, ¿no? Entonces le crees lo que te dice, y a tu mamá y a tu papá y a las figuras que tenemos en la televisión, etcétera. Si sale Messi diciendo que no se debe de hacer cierta cosa, ¿no? Como hubieran usado siempre los deportistas para campañas antidorgas, que son las figuras que los niños admiran, ¿no? Entonces el niño va a crecer diciendo, no, es que si Messi dice que no a las dorgas, yo digo que no a las dorgas, ¿no? Entonces, claro. Y yo pensaba con eso ahorita que dices que no sé si ustedes han notado que ahora el discurso es el discurso de la tolerancia, ¿no? Es el que ahora parece que se vende y el que prolifera, ¿no? Sí, pero yo ahí tengo una situación. Y ahí viene un enormisísimo hashtag métete en pedos, güey, porque me voy a meter en pedos con un montón de gente, güey. Y quiero decirles, amigos míos del auditorio y amigos míos del panel, que me vale un chingo de madre, güey, ¿no? Eso, hace unos buenos capítulos que no recordamos la comanda del capitán, amigos. La comanda del capitán, claro. Hablar de lo que nos venga, en gana. Así es. Y entonces, bueno, dicho lo anterior, siendo las circunstancias lo que son, me caga esta generación de cristal, güey. Y no me refiero a generación como la gente que nació de cierto año a cierto año, ¿no? No, me refiero a la gente que no soporta cosas o ¿cómo decirlo? Que cada vez es más débil ante las cosas, las adversidades que presente cualquier situación, ¿no? Yo me acuerdo que antes la situación era muy diferente, güey. La cosmovisión, al menos del mexicano, porque no tengo otras referencias, era muy diferente. Lo que decíamos, no me acuerdo bien en qué capítulo, decíamos que había una sola forma de aprender las cosas, ¿no? A chingadazos, güey, ¿no? Y creo que a lo mismo se refiere la frase, nadie experimenta en cabeza ajena, ¿no? Solo aprendes a madrazos. Cuando te pasa a ti, cuando dices, chin, ¿no? Siempre todo el mundo decimos, lo aprendí a la mala. Todo aprendemos a la mala, ¿no? Entonces de ahí viene. El asunto es que ahora la gente tiene la opción, se le ha dado la opción de decir, esto no me gusta, ¿no? Sí. Pero lo malo no es eso, sino que todo mundo acceda a lo que a la gente no le gusta. Sí. Y lo vemos desde el lenguaje, y lo vemos en el cine, y lo vemos en muchísimas cosas. Pero es que, ¿sabes qué? Y ojalá que ahorita seguro podremos regresar a eso porque está interesantísimo. Eso está muy chingón. O sea, pero eso no es culpa de la gente, ¿no? Digamos, es como el efecto, ¿no? El efecto de justamente esta facilidad que se ha dado, y quizá de esta falta incluso digamos, de presiones, de condiciones así como duras, complicadas, ¿no? O sea, apenas estaba recordando que uno de los capítulos de un libro, ¿no? De Nietzsche, en donde habla de cómo la memoria se crea a base del dolor, ¿no? Claro. Entonces, algo de la memoria y del dolor van totalmente de la mano, ¿no? Y ahí sería interesante hablar alguna que otra cosa, ¿no? Sí, claro, porque justo creo que se da de muchas maneras, y creo que vemos gente para todo, ¿no? Yo me acabo de dar cuenta hace un año, yo creo, que mi memoria, las cosas que mi memoria más atesora son las cosas que me hacen reír, güey. Yo me puedo acordar de un montón de chistes, me puedo acordar de un montón de anécdotas que pasaron en momentos
en momentos solamente graciosos, güey. O sea, yo tiendo mucho a olvidar los malos momentos. Suena muy mal, ¿no? Suena muy mal y muy a libro de superación personal. Pero de verdad que los momentos malos, los momentos de tristeza y tal, sí, obviamente recuerdo que pasaron. Pero los que puedo evocar con todo y emoción son los momentos graciosos, güey. Y me puedo volver a reír 15 veces de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo. Entonces creo que también la memoria funciona de diferentes formas, ¿no? Y la mía al menos es muy pinche divertida, güey, la verdad. Qué bonito está eso. Ok. Entonces yo aprendí a base de la risa, güey. Hay gente que aprende a base del dolor. Y probablemente ahora esta generación de consentiditos, güey, ¿no? Haya aprendido por eso, güey, porque la gente hacía las cosas por ellos, porque la gente les cumplía caprichos, porque cada vez somos más mimados, ¿no? Y encima tenemos gobiernos paternalistas que también apapachan a la sociedad como... Ahorita regresamos a eso porque hay toda una serie de cosas muy chingonas ahí que tocar. Adelante, por favor. Esto se va a descontrolar. Ahora sí, ya vamos a empezar, ahora sí que ya se fue Jesús. Y ahora que ya se fue Jesús, ya vamos a empezar. Eso, lo logramos, equipo, lo logramos. Ajá. Ay, ya llegó, ya se ve, ya estamos todos. Ok, ya. Perfecto, muy bien. Y bueno, pues hablemos entonces de ese asunto, de la generación de cristal. Fíjate, entiéndase como generación de cristal. Perdón, espérenme. Para mí es esta gente que con todo se quiebra, con todo se agrieta, ¿no? Como que todo les hace daño. Como que, o sea, ese tipo de banda que, y no estoy diciendo que sea el 100% de la gente que hace esto, pero sí como que hay una tendencia a buscar, perdónenme, ya soy un tío, ¿no? Ya voy a decir cosas de tío. A buscar la paja en el ojo ajeno, ¿no? O sea, se quejan de dolencias que no son suyas, güey, ¿no? Es que me ofende que le hagan esto a otra persona, ¿no? Y cuando tú a lo mejor eres, o sea, a lo mejor me molesta el racismo, ¿no? Pero soy bien clasista, ¿no? Y me molesta el clasismo, pero soy bien, no sé, machista, güey, ¿no? O sea, justo lo que decíamos, la tolerancia es como endeble, güey, ¿no? Yo creo. Sí. Fíjate, aquí tú decías de esta generación de cristal que no comprendía por el año en que naciste. No es para nada esa situación. Es solamente un dato que se da para poder identificar el tipo de ideas o el tipo de contexto que estaba ocurriendo. Porque este pedo generacional va no por el hecho de decir que son los solamente los de los 2000 o los del 80 para acá son la generación de cristal. No, o sea, creo que cualquier persona puede incluso tener esa postura. Mi pregunta es más bien, ¿existe el término generación de cristal ya establecido? No. Entonces no podemos saber. No podemos saber entonces si alguien, o sea, quién los clasifica entonces. Yo esto lo dije porque eso es lo que creo que son. Pero ¿de dónde llegamos a de dónde escuchaste tú la generación de cristal? O sea, porque sabemos que es ese sector de la gente, ese sector de la población, que obviamente se ofende con todo, aunque no sea su pedo. Yo tengo ya un rato llamándole generación de cristal y apenas en la semana escuché el término en un programa de radio que escucho, de Radio Fórmula, pero en realidad es que no lo escuché en ningún otro lado. Para mí eso es lo que es la gente que es como esto que estamos describiendo, que se fractura con todo, ¿no? Con cualquier vientecillo, es así como, ya me herí mi orgullo, o ya me, no sé. Ok. Creo que sí, no sé. Creo que hay que aclarar, tenemos un poco de interferencias técnicos, nos están escuchando, pero a lo mejor no están viendo el video, ha habido estas intermitencias, queremos pedir disculpas. Tenemos un poco de intolerancias técnicas. Exactamente. Intolerancias técnicas. Probablemente de Telmex o no sé de dónde sea, pero la cuestión es que, pues, digamos, queremos pedir esta disculpa ante todas estas fallas técnicas. Entonces, pues, yo creo que más que pedir, ofrecemos una disculpa, ¿no? Porque el auditorio no tiene la culpa, ¿no? Y por favor se disculpan, ¿eh?
Por favor. Y discúlpense Exactamente. por estar no molestos vamos a tolerar, con nosotros. no vamos a tolerar Exacto. esa clase de cosas. Esperamos no afectar a nadie con este comentario, pero la verdad es que nos vale verga. El hecho de Oye, güey, que es la primera vez que esa palabra se dice en este programa, quiero que sepas, güey. ¿en serio? Es la primera vez, estoy casi seguro, la verdad es que no sé bien, pero estoy casi seguro de que es la primera vez que la decimos. Y yo creo que hasta me he cuidado, fíjate que hasta me he cuidado porque en la normalidad del habla, de las conversaciones, yo la digo un montón de veces, todo el tiempo, ¿no? Y la verdad Pero es que que te siempre me va a censura. verga, pero ahora sí me están... Te censuras, te están censurando, güey. A ver, el que Sí, decía claro. que la autocensura era la más rastrera de todas, se censuró de decir la palabra verga. Así Aquí es, somos tolerantes con la palabra verga. volviendo al camino del buen decir, enunciábamos entonces que esta generación de cristal es esta que se rompe con cualquier cosita, ¿no? Que cualquier rasponcillo la destruye, ¿no? Y hacen unos berrinches enormes. Esto se ve mucho en redes sociales. Tal vez yo creo que muchas cosas con la aparición, el auge y el apogeo de las redes sociales han salido a la luz, ¿no? Tal vez siempre estuvieron ahí, pero antes no existían los canales para decir las cosas, ¿no? Entonces a lo mejor antes también a la gente le molestaba mucho que se hablara solamente de ciertos temas y de otros no, y lo consideraba discriminación, solamente que no tenía esa voz para decirle a todo el mundo lo que estaba pensando. Claro. ¿No? Yo ahí pensaba que hay como una cierta idea de atrás como de progreso, ¿no? O sea, como que hay una idea de que hemos ido avanzando y en la medida en que vamos avanzando y nos vamos democratizando, como que uno de los progresos de la humanidad implica la tolerancia, ¿no? Y en la medida en que el ser humano es tolerante, ha ido abatiendo como diferentes cuestiones complejas, como por ejemplo la cuestión con los negros, ¿no? La cuestión con las mujeres, con los niños, Los con pelones, los niggas, con los pelones, con los gordos, los cuatro ojos. Los cuatro ojos, y así ha ido progresando, ¿no? Al parecer ahora cada quien tiene sus derechos. Volver un poquito al tema de lo de la libertad, porque me parece que estamos repitiendo el discurso, pero con dos vocablos diferentes, ¿no? Como que estamos repitiendo el discurso del capítulo de la libertad, porque justo estamos hablando de que la libertad y la tolerancia son muy similares, en tanto que están regidas por las restricciones, ¿no? La restricción de la censura y de la intolerancia, ¿no? Porque entonces sí, para que exista una tiene que existir la otra, etcétera, etcétera, ¿no? Y como se va moviendo una, se mueve la otra. Pero aquí vamos con esta parte de esta generación de cristal, que al parecer es muy tolerante con muchas cosas, pero es intolerante con otras. Con otras. Sí, eso es lo interesante, eso es lo paradójico, que está muy interesante. Yo creo que esta generación de ofendidos, que es la denominada generación de cristal, que les ofende, es realmente porque no saben discernir entre si se sienten ofendidos y eso traspasa su tolerancia, o si realmente son ofendidos, si son ofendidos ellos en esa integridad. Otra vez llegamos a la parte de la libertad, con esta parte del lenguaje que hablábamos en el capítulo de Costa Censura, del lenguaje florido y las palabras, ¿no? Básicamente aquí nos estamos censurando, bueno, Jesús está censurando de decir la palabra verga, para que no ofenda a algunos que se ofenden por utilizar la palabra verga dentro o sea, estás haciendo algo para esa generación de cristal. No creo. Hay extremos también, ¿no? O sea, ni me voy a la completa anarquía, porque obviamente sé que vivo en sociedad, ¿no? Y creo que sí, si bien es una forma de coartar la libertad, lo tengo claro, pero creo que también es necesario. Yo nunca he dicho que estoy en contra de las reglas, por supuesto que no. Simplemente no me gustan los extremos, ¿no? No me gustan los extremos para nada. Entonces, ni me parece correcto que la gente se dedique a hablar de una sola cosa, ni me parece incorrecto lo contrario, ni mucho menos. Entonces, o sea, creo que dentro de lo que la tolerancia comprende, el hecho de estar aquí en este programa y poder hablar, y tener que hablar, tener como obligación hablar de lo que nos venga en gana, es un poco defender
esta parte de la diversidad de opiniones, de la diversidad de lenguajes incluso, Exacto. porque puede que muchos pensemos lo mismo, pero cada quien lo expresa de manera diferente, ¿no? Con otra voz, con otras palabras, con otros ademanes, y puede que tus ademanes no sean iguales a los míos, pero no tengo por qué ofenderme, ¿no? O sea, al contrario, te estoy conociendo, ¿no? Y me da mucha risa, por ejemplo, se da en todos los ámbitos, en cualquier ámbito, en los medios de comunicación. Digo, afortunadamente estamos en una grabación libre, no pertenecemos a ninguna empresa, no pertenecemos a nadie que nos diga lo que tenemos que hacer. Probablemente por eso no vivimos de esto, pero... Algún costo tenía que tener. Sí, por supuesto, nada es gratis. Pero creo que esto es lo más chido, ¿no? Que podemos decir lo que se nos dé la gana y nadie nos va a decir nada, ¿no? Claro. A menos que nosotros seamos quienes nos censuramos. Quienes los censuremos. Y justamente esta es una de las caras que tiene la tolerancia, ¿no? O sea, la posibilidad justamente de estos espacios, de poder hablar, de poder decir lo que nos venga en gana, es un ejercicio de la tolerancia, ¿no? O sea, tiene como, por eso yo decía, tiene varias aristas, ¿no? En las que dependiendo de dónde nos posicionemos, podemos encontrar cosas que están como raras, pero que son como paradójicas, porque por un lado, como decía Richie, ¿no? Hay tolerancia, pero a la vez hay mucha intolerancia, ¿no? Sí, claro. Entonces tenemos una especie de movimiento muy raro hacia lo políticamente correcto, ¿no? Todo es tolerable, pero siempre tiene que ver lo políticamente correcto, ¿no? Y ahí es donde empieza como ese grado de decir, bueno, hay que matizar, no hay que decir las cosas directo, ¿no? Pero es que aquí con la parte de lo políticamente correcto e incorrecto, o sea, ahí es un pedo que puede llegar a dimensionarse en que es políticamente correcto no ser racista. Ajá. Sí. Pero en una sociedad que se ha basado bajo el racismo, es políticamente incorrecto ser racista. Pues es que creo que estás diciendo lo mismo, pero volteado, güey. Ese es el... No. Wow. O sea, la cosa es... Güey, sí sabes que es como Anita Lava Latina, si lo lees al revés, se lee exactamente igual, Anita Lava Latina, ¿no? ¿Qué es no, tranquilo, cerebrito. ¿Qué es políticamente correcto hablar hoy que no lo era hace unos 5 años? ¿De qué? Abiertamente de feminismo, abiertamente feminismo, de homosexualidad, sí, de preferencias sexuales, punto, ¿no? De diversidad sexual, vamos a llamarle así. Sí. Antes, obviamente, esos temas no eran tolerados en ningún lugar, ni en la mesa del comedor de tu casa, ni en una clase, ni en absolutamente nada. Yo recuerdo mucho cuando fueron a darnos una clase de... Era como una especie de taller de sexualidad de estas escuelas progresistas que contrataban a un psicólogo para que te diera un tallercillo ahí de sexualidad. Y mi papá trabajaba entonces en la industria farmacéutica, particularmente en el área de ginecología y obstetricia de una empresa alemana. Y entonces él tenía mucho contacto con ginecólogos y con obstetras y se hizo muy amigo de muchos y los invitaba a la casa. Entonces todo el tiempo, para mí el tema fue de lo más normal y a mí siempre se me explicaron las cosas de forma tan común, directa, digamos, tan sin clichés, que fue así como siempre se me habló con los términos normales. Yo nunca le dije el pipí, el pajarito, el pilín, nada de esas nunca, güey, jamás. Y entonces llego a ese taller y la psicóloga empieza a preguntar cosas, ¿no? Empieza a decir como, ¿y ustedes saben cómo tal cosa? Y yo, sí, porque esto y esto, pero pues con los términos que eran, ¿no? Y entonces la cara de la señora esta era de horror, güey, de genuino horror. Y me reportó, güey, me mandó a la dirección, ¿no? Y yo ahí estoy como, de verdad, así, solamente fue esto, profesora, no, ve por la maestra, ¿no? Le dijo alguien, ¿no? Entonces ya llegó la maestra y le dijo, se salió a hablar con ella y me llevaron a la dirección. Y estaba la maestra ahí, con quien por cierto todavía tengo contacto. Y y me acuerdo que yo llegué con un saludo le mandamos, ¿no? Un saludo a Miss Mónica. A Miss por Mónica. supuesto que sí, Miss Mónica, claro que sí. Y entonces estábamos en la dirección y entonces me pregunta la directora, ¿qué pasó? Y dije, pues es que estábamos en el taller y esta persona preguntó esto y yo respondí esto. ¿Y ya? Y yo, pues sí. Y ya, eso fue todo. ¿Pero qué dijiste? Pues así como le estoy diciendo, dije esto y eso. Ni me acuerdo qué fue, ¿no? Ajá. Y entonces la horrorizada era la directora. Y entonces ya estaba cerca de terminar el taller. Regresamos a clase
y pues la psicóloga jamás volvió a ir, güey, ¿no? Porque pues la directora se la puso como camote, o sea, a ver, Como chancla. exacto, lo que se persigue es que los niños hablen así justamente de sexualidad, sin tabúes, sin clichés, sin absolutamente nada, y viene a ser la artífice de ese propósito, y no lo hace, pues no, hombre, ¿no? ¿Cómo? Y creo que es eso, muchos tabúes y muchos clichés y muchas convencionalidades nos hacen armarnos esta especie de moral o moralina, no lo sé bien, y que nos da esa apertura, ¿no? El libre albedrío es libre cuando nos conviene, ¿no? O cuando para nosotros no está tan mal, pero en cuanto nos tocan una fibra sensible, aguas, güey, ¿no? Y cuidado, ese es un chiste de niños con síndrome de Down, y cuidado, es un chiste de negros, y cuidado, es un chiste de homosexuales, enfrente de quien se pueda ofender, ¿no? Porque entonces ahí está. Porque pisaste la mina. Exacto. O sea, es que le atinaste justo al punto que es. A eso es a lo que me refiero, güey. O sea, por ejemplo, antes de hacer un chiste que eran muy comunes, vamos al otro lado, que ese chiste que tuviera que ver con los chistes que hemos llegado a hablar, antes eran tolerados, pero actualmente ya la mayor parte no es tolerada, que es por eso lo que voy con esta. Sí, ahí tienes el caso, por ejemplo, de la corrección política. El caso de Platanito, el payaso de creo que estaba en Telehit, ¿no? Que lo banearon, de plano lo banearon por el chiste que hizo de la guardería ABC, güey. Estuvo grueso, sí estuvo, eso fue un chiste negro, pero gacho, güey. Tremendo, güey, estuvo tremendo. Eso... El asunto es que lo hizo en un show privado. Él no lo hizo en su programa de televisión, ni mucho menos. Estaba él en un show privado, pero alguien lo grabó y lo subió a las redes. Entonces ahí toda la bola de espantados se quejaron, y ya sabes que empiezan a hacer esas ondas de change.org, ¿no? Y pues hasta que lo consiguieron que banearan a Platanito de la tele, güey. Entonces sí, estuvo muy cabrón. Y yo creo que el humor negro es algo, o sea, yo siempre, ya saben que voy a defender a capa y espada el humor. Hable de lo que hable, diga lo que diga, ¿no? ¿Sabes por qué? ¿Por qué la cagó Platanito? Porque es que neta el pedo estaba muy caliente, güey. Entonces por eso no pudo hablar. No es cierto, yo creo que no tenía tan poquito tiempo de haber ocurrido. ¡Qué pendejo! Ay. Sí. Y justo, ¿cómo llega la corrección? No, pero es que yo creo que ahí te pasas. Yo quiero que se entienda una cosa, Ricardo. Es que hasta Angie, espérame. Hasta Angie lo entendió primero que tú. Angie es una persona de Catepec. Malvada, ¿no? Ha estado expuesta a esas cosas y a peores, ¿no? Pero yo creo lo entendió. Pues por eso, justamente. Entonces yo creo que aquí hay que dejar bien claro una cosa. El humor negro es como las piernas, güey. Unos tienen y otros no, y listo, ¿no? Así son las cosas. Y tampoco vas a obligar a alguien a que se ría de tus chistes negros, ¿no? Tampoco. Claro. Sobre todo si es negro, ¿no? Claro. Entonces... Es increíble, ¿no? Cómo hay diferentes, no sé, como formas tanto de escuchar el chiste, ¿no? O sea, hay diferentes posturas para recibir, y también hay diferentes posturas desde donde se enuncia, ¿no? Porque uno, la posición tradicional, ¿no? Tengo un ejemplo, muy claro. Tengo un ejemplo muy claro con no sé si vieron un pequeño video en donde le están haciendo una entrevista a un mexicano, de estos mexicanos bonachones, acá se veía acá pocho el cabrón, y pasan un par de personas afrodescendientes, y el mexicano se voltea y dice, "What's up, nigga?" No ves, ¿no lo han visto? Madres, güey. ¿No lo han visto? No, okay. No. ¿Qué pasa con este pedo? Porque es precisamente de lo que hablamos, ¿no? Precisamente de lo que hablamos de cómo, hasta dónde es tolerable que un mexicano le diga niga a una persona afrodescendiente para no ofender a nadie. Sí, claro. Y es algo súper real. O sea, tú vas a Estados Unidos y sí tienes que cuidarte de lo que dices, porque además hay un chingo, güey, ¿no? Entonces, no es como que puedas andar ahí y además, o sea, dices algo en español y hay un chingo de gente que habla español.
Y la persona afrodescendiente de la que se esté hablando puede no hablar un carajo de español, pero la palabra negro la entiende en todos los idiomas, güey. En todos los idiomas, porque justo a eso les llevó estos años de opresión, ¿no? Y de racismo y de burlas y de esas ofensas y demás, o sea, de años de dolor, les llevó a eso, ¿no? A que no toleran que alguien diga eso. Ahí está el dolor otra vez. Sí, claro, por supuesto. Trae a flote. Fíjate, y el dolor, claro que hace memoria, ¿no? Entonces, por supuesto que es una cosa que queda como fresca, ¿no? Por eso es que hay cosas que quizá no sean soportadas por ciertas personas ser oídas, ¿no? Exacto, pero también hay... broma, ¿no? Angie tiene una pregunta y con esto nos vamos al cortecillo para que vean este video del que estaba hablando Ricardo. Ah, bueno, Angie tiene 2 preguntas, entonces con esas preguntas nos vamos al... Dijo Mel. Creo que la pregunta es para ti, Mel. Nos está llegando en este momento una pregunta. Ok, sí, a mí me acaba de llegar el dijo Mel. Que se soportaba como sinónimo de tolerancia. ¿Son lo mismo? Ah, caray, yo dije eso. Miren, amigos, les recordamos que estamos en la nave de los locos. Locos ya les va a decir en una muy buena parte de qué se va a hablar del programa. No podemos olvidar lo que decimos en 2 segundos y recordarlo 3 programas después. Entonces, Angie, no nos pidas puede tanto. Ocurrir. Es un ejercicio grande para la mente. ¿Qué quedamos? Tolerancia y qué más, como sinónimos. ¿Cuál otra? Se soportaba como sinónimo de tolerancia. Soportar y tolerar, si son sinónimos. Yo creo que sí, en buena parte, ¿no? Porque también creo que tienen que ver con la palabra lidiar, ¿no? Lidiar con algo, es como algo que de cierta forma te pesa, como que de cierta forma ejerce sobre ti una presión y que puedes vivir con eso. Pero el lidiar es como una obligación. ¿Tienes que vivir con eso? Pues yo creo que sí, porque con algo que te puedes quitar de encima, pues simple y sencillamente no lidias, ¿no? No existe la posibilidad de lidiar. Claro. Si tienes chance de quitártelo, a menos que seas un poco masoquista y que te guste boicotearte, ¿no? La vida entera, y pues ahí estás buscando también, y estás buscando los pedos toda la vida, ¿no? Y estás buscando cómo sentirte mal y cómo estar angustiado, y eso no es que la gente diga, ay, quiero un problema, simplemente pues inconscientemente lo haces, vas y buscas un pedo con alguien, y si lo que no te angustiaba, ahora te angustia, ¿no? Y lo que no estaba roto lo rompes para tener de qué preocuparte, güey. Y entonces creo que la gente que vive en esa angustia está buscando todo el tiempo justo de qué quejarse, güey, ¿no? Yo creo que lo que está aquí muy cabrón y que creo que me puede parecer como algo semejante a soportar y tolerar es si es una cosa que se impone como a huevo, ¿no? O sea, eso es lo que a mí me parece preocupante, que lleguemos al punto en el que sea a fuerza la cosa de ser tolerante, ¿no? O sea, pensaba sobre el soporte como algo que tiene que estar ahí, pero ¿qué pasa si nos obligan a ser tolerantes, no? Exacto, y dices, bueno, ¿y por qué tú que estás dictando las reglas, por qué tú no toleras mi intolerancia, güey, no? Yo los voy a callar porque la jefa dijo va a ser intolerante. Voy a ser intolerante y los voy a cortar aquí, ¿ya? Los voy a qué cortar poca tolerancia. Aquí. Vamos. Qué poca tolerancia. Qué poca. Ya, corte. So all you niggas, whites and brown, tacuaches. Sí, I'm Mexican, I can say what's up, nigga. ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pasa, vato? You saw shit. Hey, you saw shit. Hey, you saw? Lo vio usted en la nave de los locos. Así es. Pues, este pequeño videito que la neta creo que es un ejemplo muy padre a seguir, de lo que es tolerancia, a seguir exactamente, de fraternidad entre güeyes y nigas. Entonces, a ustedes ya les tocará decidir si eso realmente es un ejemplo de tolerancia o no, y pues déjenlo en los comentarios si les parece o lo que quieran, ¿no? Comenten ahí. Pues mira, a mí nadie me ha preguntado, yo no lo voy a poner en los comentarios, pero yo creo que esto es una muestra de que entre discriminados nos entendemos, ¿no? Entre discriminados ni siquiera existe la necesidad de tolerarnos, güey. No, somos lo mismo, güey. Todos entendemos en ese momento que somos exactamente lo mismo.
Cuando te discriminan por alguna condición, la que tú quieras, güey, porque se discrimina a blancos, a negros, a mexicanos, a estadounidenses, todo mundo discriminamos a todo mundo y me incluyo porque yo de verdad creo, por ejemplo, que los reggaetoneros son una raza inferior, güey, ¿no? Sí lo creo. Afortunadamente ninguno va a escuchar este programa. Y los que lo hayan empezado a escuchar, y por lo tanto, nuestra vida no peligra. Te sorprenderá que fue uno de los primeros comentarios que nos hicieron un buen amigo, el Roy Cordera, que nos dijo que como que el reggaetón, él es reggaetón, bueno, no es reggaetonero, a él le gusta el perre que nada más, ¿no? Pero hay personas agradables, de esas personas de baja estirpe reggaetonera, hay individuos agradables. De esa bola de sangre sucias, ¿no? Entonces, mira, yo la neta es que no pienso lo mismo, amigo, ahí difiero, yo creo que son seres humanos que deben ser tolerantes y a veces, en la mayoría de los casos, por favor, tolerables. Pues mira, yo creo que son seres humanos, sí. Tolerables hasta cierto punto, sí. Pero también creo que si son humanos como cualquier otro humano, algún pedo han de tener, güey. En algún lugar se habrán pegado, algo habrá pasado ahí que jodió las cosas, güey, ¿no? Pero, en fin, yo decía que todos de cierto modo discriminamos, ¿no? Yo no es que vaya ahí por la calle discriminando reggaetoneros porque ya estaría muerto, si así fuera. Yo igual le doy mi cartera a alguien como se lo doy a un reggaetonero, yo no discrimino, güey, ¿no? Entonces, y las llaves de mi coche, güey, ¿no? Y más si viene armado, güey, ¿no? Como acostumbran. Y en Ecatepec, sí. Sí, claro. O de Ecatepec. Exacto. Y en el peor de los casos, todas las anteriores, ¿no? Y entonces, creo que todos discriminamos de cierta forma, ¿no? Y tampoco creo que esté tan mal cuando el hecho de que tú discrimines como el discriminar entendiendo las cosas como separar por cierta característica en común. No que hagas menos a nadie ni sobajar a nadie, no. Estoy hablando solamente de separar o disgregar un grupo de objetos, personas, whatever, por características, ¿no? Entonces, creo que eso no está mal, mientras este acto de discriminación o de separación o de disgregación no lastime a alguien más. Dice Angie que ella sí las hacemos por vivir en Ecatepec. Pero mira, Angie, estamos conscientes de esto. Si nosotros hacemos menos por vivir en Ecatepec, tú lo que nos puedes hacer es daño. Entonces sí te tenemos miedo. Lo siento, amigos ecatepequenses, por favor no se ofendan. Tenemos un montón de amigos ecatepequenses. Y además, aquí estos tres que les hablan a los ojos somos coacalquenses. Entonces, mire, la verdad. No tenemos mejores condiciones, la verdad. Sí, exacto. Así que lo más que les podemos tener es envidia, ¿no? Fíjense, yo pensaba ahorita, ¿no? Que con toda esta situación de la tolerancia y de lo intolerable, ¿no? Creo que a mí lo que me parece más preocupante no es tanto el hecho de que haya como estos grados de discriminación. Yo creo que esa discriminación siempre ha existido y siempre se ha manifestado de una u otra forma, ¿no? Parece que lo que no toleramos es la diferencia, ¿no? El hecho de que haya seres humanos que son distintos a lo que nos da nuestra propia cultura, a lo que nosotros tenemos, nos hace tener como una especie de idea como de xenofobia, ¿no? Y quizá eso tenga un poco que ver con nuestra propia supervivencia, ¿no? Porque quizá nuestros propios grupos han sido como siempre cerrados para poder permanecer vivos, ¿no? Es lo que se me ocurre. Pero por ejemplo, pensaba ahora, ¿qué pasa en este momento si la cuestión ya no es si quieres ser tolerante o no, sino la cuestión es, como decíamos hace rato, que la cosa ha ido avanzando a que tienes que ser tolerante, ¿no? O sea, claro, okay. Y se empieza a imponer como esta situación de la obligatoriedad de la tolerancia, ¿no? Entonces, ahora quien no lo es, pasa por ser también como alguien, pues justamente no tolerado, ¿no? Alguien que no es muy agraciado, porque ¿cómo puede ser que de repente también se queje, ¿no? Que hay una serie de cosas ahí muy curiosas. ¿Tú qué ibas a decir, amigo? Fíjate, aquí hay una cuestión
Se vale no ser... Es que claro que se vale no ser Por tolerante supuesto, a algo. a la O sea, lactosa, por ejemplo. claro. Esa es una muy buena pregunta, ¿eh? A la lactosa pasa mucho, ¿eh? Aparte, Al también ya está gluten, de güey, moda. al Al gluten. Yo quiero que pasa organizar, frecuentemente. y a mí lo que me molesta es que nadie acciona de manera social en pro del gluten y de la lactosa, güey. No hay marchas ahí de tolerantes a la lactosa, güey. Diciendo, Ok. queremos que se tolere la lactosa, exigimos el día de la lactosa, güey. O sea, eso es algo triste, ¿Qué güey. pasa con esa integración? De ¿Dónde seguro- se de están dejando seguro- los valores? De seguro hay un grupo de ganaderos, lecheros y demás, que créanme que están haciendo eso, están moviendo una parte de su empresa que las obliga a tener esa parte de comunicación social en pro de la lactosa. Créanme, y Bimbo también ha de tener un pinche programa así. O Tengo sea, un chingo de ganas de ponerle a una banda en la que yo toque, así, güey, intolerantes a la lactosa, güey. Así que si alguien se me adelanta, me roba el nombre y lo registra y hace una banda, invítenme a sus tocadas, por favor, voy a ser el más feliz. Cuando se presenten como buenas noches, nosotros somos intolerantes a la lactosa, Yo ¿no? puedo citar una frase que acabo de recordar totalmente fuera de contexto. pero que Adelante, tiene que por ver favor, con una esto frase es... relacionada a la nave de los locos y podemos Esto es la hacer nave de gala los locos, amigo. Usted puede podemos hacer hacer lo un que poco de quiera. gala de nuestro nombre, ¿no? Me acordé de una frase que una vez me tocó escuchar en unas vacaciones. De hecho, estaba uno de mis hermanos, Gualita, ustedes perfectamente lo conocerán. Y él, una chica Algún dijo día a lo uno- tendremos aquí, a otro, algún día lo tendremos aquí. algún día va a estar acá con nosotros grabando, claro que sí. Y entonces una chica le avienta una frase bien interesante que dice así a su amigo: tú no puedes fumar porque eres hipertenso a la lactosa. Ah, claro, sí, recuerdo Es- eso, güey. Es una frase No, maravillosa, y hay que tolerarla, ¿no? Hay que tolerarla. Pero porque bueno. quién sabe qué demonios fue lo que quiso decir, pero regresando al tema a la pregunta que nos lanzaba Angie acerca de si se puede ser no tolerante a algo. Obviamente que se puede. De hecho, esta parte de la intolerancia es incluso hasta propiciada por ciertos grupos, como lo decía Mel. El hecho de que a lo mejor, por ejemplo, Jesús tiene un ejemplo perfecto con la cuestión del vapeo. Cómo a la gente se le está metiendo la idea de ser intolerantes al vapeo. Sí, y también te discriminan y también incluso la gente que fuma te discrimina, ¿no? Y es como, Angie, perdí tu pregunta, ¿la puedes volver a poner, porfa? ¿A qué somos intolerantes? Bueno, pues yo la verdad es que sí, no me gusta hablar así, pero a los, se vale decir a los nacos, güey. O sea, es que yo me considero bien pinche naco en algún sentido, güey, ¿no? O sea, para mí naco quiere decir una cosa: no apto para convivir con otro, como si fuera siglas, ¿no? No apto para convivir con otros, güey. Entonces, yo clasifico a los nacos en dos. O sea, bueno, están los nacos y los ñeros, güey, ¿no? El ñero es como nosotros, que decimos este tipo de bajezas y lo disfrutamos y lo sabemos. Y el naco es el que cree que no lo es, ¿no? El naco es el que cree que no lo es, que no asume su calidad de ñero. Entonces anda ahí por la vida haciéndose el muy fresa y el muy acá. Y el muy right Oye, here. al que no quiere decir ¿qué verga. quiere decir, verga? Oílo nomás. ya me soltaron la lengua, güey. Ya, así ya van a cambiar las cosas. Me van a conocer. Entonces, bueno, pues creo que es esta la clasificación, ¿no? Nosotros somos ñerazos, güey. Unos ñerazos que saben lo que están diciendo, que están conscientes y lo dicen a propósito. Y que no tenemos reparo en decir, sí lo soy, what's your pet, ¿no? O sea, Sí. en realidad, ¿cuál es el problema? Y el naco es aquel que no lo acepta, además, y por el contrario lo trata de combatir, ¿no? Y se nota. Entonces empiezan a ponerse cadenotas de oro y cosas así como bien raras, güey. Y entonces para mí a eso soy intolerante, a esa conducta en el ser humano. Claro. Soy intolerante. A alguien que quiere mostrar algo que no es y se nota, ¿no? Cuando uno es intolerante a algo, me parece que esa intolerancia también tiene como, por supuesto, muchos de los toques propios, ¿no? O sea, no somos intolerantes a lo mismo, ¿no? Cada quien va a tener como sus grados de decir esto me choca y tiene que ver con algo de uno propio, ¿no? Yo, por ejemplo, pensaba, ¿no? Yo, por ejemplo, pienso, ¿no?
que a mí sí algo, es una cosa muy abstracta, pero si algo me parece con lo que habría que ser intolerante o implacable, es quizá contra la idiotez. O sea, si hay algo que me parece con lo que habría que justamente luchar y hacer como una pugna para que algo de eso cambiara, es contra la idiotez, ¿no? Contra la ignorancia premeditada, ¿no? Contra el hecho de no querer pensar, ¿no? Pero a mí eso es una cosa que me causa como también una sensación así como de... Sí, por supuesto. Me desespera, me choca. Es una intolerancia bastante amplia, güey. O sea, el objeto de tu intolerancia es algo bastante amplio. Y creo que, por ejemplo, en esto que yo decía de los nacos, viene también un poco de eso, ¿no? Porque como que esa gente que no sabe, o que sabe que no sabe y no le importa saber, es mucho de ser así, mucho de aparentar, mucho de flashear a la gente con cosas que no es. Que no es, sí, claro. Incluso, por ejemplo, yo puedo unir esas dos intolerancias, podemos por así decirlo, con la mía. O sea, a mí lo que yo no tolero es, uno, la cuestión de no respetar el espacio de los demás, y dos, el abuso precisamente de incluso de cualquier cosa, de una persona hacia otra. Y las personas que son idiotas, que normalmente consideramos esa parte de nacos vistuosos y demás. Vistuosos. Es que es lo contrario a lo que quería decir, pero... Es como, son virtuosos al hacerse los vistosos, güey, ¿viste? Es como... Exactamente. Muy bien, son los haces de hacerse ver. Y que aparte de todo, pues obviamente abusan de esa misma solidaridad, confianza y hermandad que pueden llegar a tener, no respetando muchos límites y de los demás. O sea, yo creo que eso es lo que podemos entender como a lo que los tres no toleramos. Sí, claro. Entra en el campo de la idiotez, de la naquez, del abusivo. La naquez. Lo que es muy interesante es que nosotros empezamos hablando de la... Ok, si no, yo lo hago por Mel. Lo que dijo fue, qué curioso es que empezamos hablando de la tolerancia y terminamos con la intolerancia. Así es, nuestras intolerancias. Es que Angie fue la que metió aquí la dinamita entre nosotros, porque ella fue la que preguntó que a qué nos éramos tolerantes, ¿no? Entonces, Ricardo, falta... Ah, no, ya te dijiste tu intolerancia, Todos dijimos... Entonces, bueno, creo que eso, la falta de sentido común es algo que a mí de verdad me irrita demasiado, güey, ¿no? Pero no siempre se manifiesta igual. O sea, esta onda de la gente que aparenta o que quiere aparentar, no siempre se manifiesta de la misma forma. Creo que, en resumen, la intolerancia para mí es necesaria porque pues todo el mundo tiene sus límites, todo el mundo sabe hasta dónde llega y hasta dónde no. Y es algo bastante sano también, creo, en ciertos niveles, lo que decíamos, ¿no? Que si no hiere a nadie más, pues está chido, ¿no? Y de repente ahí el asunto es ese, si la persona se siente herida por lo que cree de lo que tú dijiste, lo que decíamos en capítulos anteriores, previo en la nave de los locos. Es pues su culpa, ¿no? Es su pedo, básicamente, güey, ¿no? Amigos, estamos llegando al lugar. Adelante, Ricardo, por favor. Bueno, nada, amigos, solamente quería decir que creo que la falta de sentido común es lo que provoca la idiotez, la naquez y el abuso. O sea, son cosas que van de la mano. Y amiguito, ahora sí, ¿nos puedes dar la ubicación? Pues no, en realidad todavía no, estamos un poco temprano, pero vamos a decirles dónde sí está navegando la nave de los locos. Está navegando en YouTube, está navegando en Spotify, está navegando en Spreaker y en iTunes. Y bueno, pues si algún día surcan esas aguas, dennos like, por favor. Toquen la campanita, suscríbanse y dejen comentarios, dejen un montón de comentarios. Sí. Que nos interesa mucho saber su punto de vista de las pendejadas que decimos. Claro. Yo quisiera, por favor, que también nos toleren un poquito y que pues que ahí nos hagan pues ahí sus comentarios, nos hagan todas sus preguntas, las cosas que quisieran que vayamos aquí abordando. Incluso
que sean también, ¿por qué no?, intolerantes con nosotros, y si hay algo que podemos mejorar, también que nos lo digan, ¿no? Está chido. Igual los vamos Yo a creo que ignorar, la intolerancia, pero igual gracias por decirlo. igual seremos intolerantes y los censuraremos, pero pues está padre, ¿no? Siempre leer ahí lo que piensan de uno. Está muy interesante, creo que estamos todos acá a favor de la tolerancia, en cierto sentido, pero Sí, claro. creo que tenemos también, no podemos dejar de lado el hecho de que es importante dejarle siempre un espacio a aquello que sea un granito de no estar a gusto, ¿no? De intolerancia. Creo que Claro, con esto nos vamos despidiendo y creo que ya vamos llegando, ¿verdad, amigo? Así es, se escucha a lo lejos un archucho que nos dice que estamos llegando a tierra. Esperemos que a buen puerto, porque para como vamos en este 2020 lo dudo mucho, pero vamos a ver qué nuevas aventuras nos deparan estos nuevos tiempos. Amigos, un gusto como siempre estar con ustedes. Soy Jesús Betancourt. Me despido de ustedes desde la cubierta de la nave. Acá Ricardo Villanueva, adiós. Y de este lado, Mel Ortiz, un gusto y nos vemos la próxima. ¡Ya cállense, pendejos! Ajá. Bueno, chao.